Buenos días a todos, a todas. Damos inicio en nombre de Dios y de la patria a esta sesión de la Comisión Mixta de Alcoholes, ¿no es cierto? La ley que busca regular la publicidad y el etiquetado de alcoholes. ¿Tenemos cuenta, señor secretario? Sí, señora presidenta. Se ha recibido un oficio del presidente de la República que hace presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto de ley que es competencia de esta comisión mixta. Esta urgencia vence el 23 de abril y enseguida el Senado ha cambiado para esta sesión a la senadora señora Ena von Baer por la señora Luz Ebensperger. Le damos la bienvenida. Esa es toda la cuenta, presidenta. Hacemos pasar a los asesores. De acuerdo. Y le damos la bienvenida ahí a los asesores de cada uno de los parlamentarios, también de los respectivos ministerios. Al director nacional de Senda lo saludamos. Parece que todavía se está conectando con el audio. Bueno, la sesión pasada habíamos quedado con una propuesta de los artículos que nos parecieron son de fácil despacho. Me gustaría que pudiéramos revisar eso. Lo podemos ir viendo en el comparado, quizá, don Fernando. Sí, presidenta, hemos Fácil. previsto justamente ubicar en el comparado estas 6 proposiciones de fácil despacho. Y la primera está en la página 1 del comparado. Si Evelyn, por favor, nos puedes compartir ese comparado. Bueno, esta primera propuesta responde a la proposición o a la intención de convertir esto de una ley autónoma en una modificación de la ley de alcoholes. Entonces, esta primera propuesta del presidente de la República es para reemplazar el artículo primero por uno que modifica la ley 19.925. Y la primera propuesta, que lleva el número 1, intercálase en el artículo primero, que ustedes tienen en la columna izquierda, entre la palabra alcohólicas y el punto y coma que sigue, una coma. Y a continuación, la siguiente oración: su etiquetado y normas sobre publicidad. Yo entiendo que en esto tenemos unanimidad, tiene que ver con donde ubicamos en el fondo las modificaciones y me parece que es mucho mejor que sea en la ley de alcoholes. Si tenemos una unanimidad sobre eso, lo damos por aprobado, don Fernando. Sería unánime. Muy bien. Unánime. Sería según mi registro, el diputado señor Juan Santana y el senador señor Chaguán todavía no se han incorporado. Sería por 8 votos. Por 8 votos. Si en algún momento de la sesión se incorporan, podemos también pedirles si se suman. Luego, Evelyn, si puedes ir a la página 18 del comparado. Ahí está la segunda proposición que la señora presidenta somete a discusión. Es también una propuesta del presidente de la República para reemplazar los 2 primeros incisos del artículo 29. En este caso, efectivamente, hay una discrepancia entre las dos cámaras, ¿no es así? Porque el artículo 29 que aprobó la Cámara en primer trámite fue rechazado por el Senado y la Cámara rechazó el rechazo. De modo que en este momento hay que resolver qué ocurre con el artículo 29. El texto vigente está en la columna izquierda. La proposición del presidente de la República para los 2 primeros incisos es la siguiente: prohíbese el ingreso de menores de 18 años a los cabarets, cantinas, bares y tabernas. Prohíbese asimismo el ingreso de menores de 18 años a las discotecas, cuando en ellas se expendan bebidas alcohólicas.
El administrador o dueño de esos establecimientos, así como quien atienda en ellos, estará obligado a exigir la cédula de identidad u otro documento de identificación expedido por la autoridad pública a todas las personas que deseen ingresar al mismo. De esta redacción solo excluye del proyecto aprobado, del artículo aprobado por la Cámara, la oración final que decía y tengan aparentemente menos de 18 años de edad, porque lo que se aparenta es muy difícil de probar y de juzgar. Sí. Yo aquí le quería preguntar al director nacional de Senda, me imagino que nos puede explicar bien la propuesta del Ejecutivo. Me parece bien que sea lo más restrictiva respecto de los menores de 18, ¿no es cierto?, en establecimientos que tienen venta de bebidas alcohólicas, pero me acuerdo que parte de la discusión y por qué estaba el aparentemente es, claro, si se obliga a todos, o sea, pedir el carnet a todos los que ingresan, hay personas que, un adulto mayor, pongo en extremo el ejemplo, tiene que solicitárselo igual, es eso lo que nos están planteando. Aparentemente siempre la discusión estuvo en aquellos jóvenes, ¿no es cierto?, donde uno podría tener la duda, pero en este caso a todos, incluso a ellos que evidentemente son mayores de edad, se le tendría que solicitar. De lo que es el planteamiento del Ejecutivo, ¿no es cierto? Presidenta. Primero el senador Chaguán y después le damos al director de Senda. Sí. Senador Chaguán. Sí, presidenta, la idea nuestra era justamente aquí aquellas personas que estuviesen en el rango, porque no parece razonable a una persona mayor pedirle justamente su identificación. Ese fue el objetivo cuando nosotros redactamos esta norma y de alguna manera fue lo que fue manifestándose en cada uno de los procesos legislativos, los 3 trámites legislativos. De no sé si Senda tiene alguna opinión distinta. Sí, vamos a escuchar al director de Senda para que nos explique. Presidenta. Diputado Barros, ¿por aquí? Sí. No, aquí había un punto de discrepancia, puesto que el Senado rechazó lo que planteó la Cámara de Diputados en su totalidad. Por lo tanto, lo que hace aquí el presidente de la República es reponer lo que el Senado rechazó en su totalidad. Vale decir, el Senado, lo que ustedes aprobaron era que no se le debía pedir carnet de identidad a nadie, en cuanto rechazaron lo aprobado por la Cámara de Diputados. Yo en esto estoy con el presidente de la República, pero creo que pedirle, como usted bien decía, presidenta, a una persona de un Estado como el senador Chaguán, me parece que es un exceso y yo creo que debiésemos aprobar lo que inicialmente la Cámara aprobó o reponer lo que la Cámara aprobó en el proyecto a pedir a quien aparentemente no tenga la edad. Eso es lo más, presidenta. ¿Presidenta? Sí. Nosotros lo discutimos con mi equipo y también lo hemos discutido en torno a otros proyectos de ley, discusiones similares. Y mi opinión es la siguiente. El fin de este proyecto de ley es sobre todo proteger la juventud, la adolescencia, de impedir que haya publicidad y por eso estamos regulando el etiquetado de alcohol. Y yo lo veo con esa dirección. Y yo me pregunto, ¿dónde se genera mayor daño e inconveniencia? En que se nos pasen menores, que no se les pida el carné, porque una persona que es el responsable de hacerlo sepa que va a poder defenderse frente a un tribunal, porque la ley dice, bueno, es que es aparente. Y yo la verdad es que lo veo y mi hijo tiene 20 años y es igual que este cabrito que al final tenía 16 años. Va a tener cómo defenderse. Eso versus la molestia de que a una persona mayor le pidan su carnet, donde, digamos las cosas como son, probablemente a muchos mayores no le pidan el carnet, pero no se va a generar ninguna controversia, ninguna persona mayor va a llegar a un tribunal, ni ningún inspector va a denunciar a un local nocturno porque no le pidió un carnet a una persona que está jubilada. No se va a generar una controversia. Creo que también hay algo de sentido común en la aplicación de las normas. Pero en este caso, en el sentido de la ley, es asegurarnos de que los jóvenes y adolescentes, en este caso menores de 18 años, no puedan ingresar a estos recintos si es que hay expendio de bebidas alcohólicas. Y la única manera de hacerlo no es con el aparentemente, es que a todos se les pida su carnet. Entonces,
yo entiendo que se genera este aparente sinsentido, pero creo que tenemos que poner la mirada donde se puede generar un mayor daño. Y eso es, a mi juicio, es abriendo la compuerta con un aparente que al final deja en letra muerta esta obligación que le estamos poniendo en el espíritu de esta norma a los pubs, discotecas y centros nocturnos. Evelyn, ¿te puedo pedir que subas un poquito para ver justamente esa parte del texto? El segundo inciso, sí. Claro. Está en la página siguiente. Presidenta, antes de eso, le sugiero algo. Me gustaría escuchar al director del Senda para que nos explique por qué el Ejecutivo lo presenta así. Sí, Presidenta, pero después de que escuchemos al Ejecutivo, ¿por qué no votamos el criterio? Votemos el criterio y pero luego... escuchemos primero por qué lo plantea así el Ejecutivo. ¿Les parece? Le damos la palabra a Carlos. Ok. Muy buenos días, Presidenta. Saludar por su intermedio a todas las señoras y señores parlamentarios presentes en esta comisión mixta, así como asesores y miembros y otros invitados. La naturaleza propia de esta propuesta dice relación con antecedentes que ustedes han tenido a la vista y el Ejecutivo y Senda específicamente ha puesto a disposición de la población general. Acá hay que recordar que 1 de cada 3 jóvenes consume alcohol en el último mes, jóvenes entre 13 y 18 años en nuestro país. Y cuando le preguntamos específicamente a los jóvenes directamente dónde y cómo adquieren el alcohol, el 60% de ellos dicen que lo adquieren directamente. O sea, o directamente, un 20%, o a través de un mayor de 18 años, o a través de un familiar mayor de 18 años. O sea, las barreras son bien bajas. Por otro lado, la experiencia internacional nos ha dicho, tanto la experiencia comparada legislativa, como la experiencia también académica que hemos recogido, en que tenemos que ir creando cada día ambientes más protectores para nuestros niños y adolescentes, subiendo las barreras de control para evitar, a toda costa, de que puedan acceder al alcohol de cualquier manera. Creemos nosotros que estamos hablando de lugares como discotecas, bares, cabaret, cantinas, tabernas. Son lugares donde, además de expender otro tipo de productos, alimentos incluso, muchas veces, son lugares propios donde uno de los fines principales es el adquirir el alcohol también y poder tener acceso a aquello. Por lo cual, el bien superior que estamos tratando de ponerle ante ustedes, señores parlamentarios, estimados miembros de la comisión mixta, es que el bien superior que se quiere proteger es al niño, niña y adolescente. Y esa es la decisión que como país tenemos que tomar. Si para proteger a los niños, niñas y adolescentes vamos a poner todas las barreras posibles o no le vamos a poner todas las barreras posibles. Y estas barreras posibles hoy día están debilitadas, toda vez que le entregamos un elemento demasiado subjetivo a la persona que tiene que hacer el control en cuanto a la apariencia, ¿cierto? Como decía, y tomo las palabras del honorable diputado Crispi, efectivamente, muchas veces cuando se deja al criterio de la persona el discernir si un hombre o una mujer tiene o no mayor de 18 años, queda realmente bajo la liberalidad exclusiva de esa persona. Cuando quitamos esa liberalidad, además, aumentamos la carga en el control para el ingreso a los 18 años, porque la persona es la que tiene que exigirle a todo y no queda bajo la subjetividad de que creía o no creía que tenía mayor de 18 años. Por otro lado, esa barrera que queremos subir con el bien superior de cuidar al niño y adolescente tiene como prerrogativa la simple exhibición de un carnet de identidad. No estamos hablando de un requisito ciudadano mucho mayor que al que se tiene en otro tipo de actividades, que en los servicios públicos, en los bancos, en los supermercados, en todas las actividades públicas. No creemos que nosotros estamos seguros que la ciudadanía estará muy dispuesta y como así lo ha manifestado en estudios de opinión que tenemos a la vista, en cuanto a que todo lo que sea posible para cuidar a nuestros niños y adolescentes, estamos todos dispuestos a poder colaborarnos, y la medida que se pide es bien mínima, el de exhibir un carnet, ya sea el que tenga 99 como el que tenga 14 años. Yo en esto le voy a dar la palabra al diputado Walker, pero respecto a lo que señaló el diputado Crispi, quiero decir que aquí estamos dejando establecido en la ley una obligación. O sea,
la persona, el administrador, tiene que pedirle a todos el carnet. No es que si quiere considere que una persona de 70 años, no, sino que a todas las personas que ingresan. O sea, y creo que en eso hay que ser bien claro. Yo no tengo problema en aprobar esta norma, sí, pero que estemos claros en que es una ley que se tiene que cumplir y después no puede argumentar que no se lo pedí, porque entendía que era mayor de edad, evidentemente, sino que lo que estamos haciendo es que cuando uno vaya a un pub, tiene que mostrar su carnet en la entrada. Eso en el fondo va a ser lo que se establece. Presidenta, discúlpeme para complementar, coincidiendo plenamente con lo que dice usted, ratificando cada una de sus palabras, tiene que ver con darle mayor garantía de protección a los menores, mayor garantía y obligaciones también para los administradores de estos locales. Tiene una responsabilidad bien grande al administrar alcohol que se le puede llegar a los menores, que estamos hablando de una droga legalizada en nuestro país, por lo cual tenemos que poner los mayores controles posibles y es para subir las barreras para los menores, pero también de exigibilidad a quienes tienen la responsabilidad de disponer alcohol. Diputado Walker. Gracias, presidenta. No, a mí me hace sentido lo que plantea el director de Senda y lo que plantea el diputado Crispi. Yo solamente quiero traer a colación un ejemplo, porque esto lo discutimos mucho en la Ley de Derechos y Deberes del Fútbol, que reemplazó a la Ley de Violencia en los Estadios. Hoy día ya es cada vez más común que, por ejemplo, en los estadios de fútbol, para la asistencia a la realización de espectáculos de fútbol profesional, cuando podíamos ir al estadio antes de la pandemia, llevamos un año sin ir al estadio, lamentablemente los futboleros, bueno, a todos se nos exige la cédula de identidad. Y de esa manera se puede hacer control de identidad, se puede ver si hay personas que tienen provisión de ingresos. Hoy día además hay sistemas que permiten, por ejemplo, a través del control biométrico, ver si hay personas que están sancionadas por la ley. Por lo tanto, yo creo que ya es cada vez más frecuente que para ingresar a lugares de acceso público en acciones de esparcimiento, y por eso se me viene a la cabeza la situación de la Ley de Derechos y Deberes del fútbol. Es común que se pueda pedir la cédula de identidad. Sirve para ver si una persona además tiene una orden de aprehensión pendiente, en fin. Yo creo que lo que abunda no daña, puede ser incómodo, pero en este tipo de lugares me parece razonable que se pueda exigir la cédula de identidad para un bien superior que se busca, que es tener certeza y que no quede al arbitrio de la apariencia, ¿no es cierto? El poder verificar que una persona sea menor de edad o no. Así que yo no tengo problema con la propuesta. Presidenta. Senadora Ebensperger. Presidenta, yo concuerdo con lo que aquí se ha señalado. Yo creo que efectivamente, si acá lo que se busca con esta ley, ¿no es cierto?, es tratar de establecer normas que de alguna manera protejan a los menores de edad de tener fácilmente o con mayor facilidad acceso al alcohol. Creo que la norma como está redactada es la que corresponde, porque el hecho de agregar el concepto aparentemente hace la norma impracticable. El aparentemente es entregarle a los administradores, dueños de estos establecimientos o las personas que ahí trabajen, que es a quienes se les pone la carga, digamos, de alguna manera de exigir la cédula de identidad, es hacer que ellos no la pidan. No la van a pedir nunca y la excusa va a ser que para ellos, aparentemente, esas menores no eran menores de edad. Entonces, y esa percepción es subjetiva. Si yo digo, oye, esta persona para mí aparentemente es mayor de edad, es mi percepción que puede ser distinta a la suya. Entonces, ¿cómo usted prueba que yo estoy mintiendo? De verdad, yo creo que el aparentemente va a hacer que la norma sea impracticable y que en ningún establecimiento, en definitiva, o en muy pocos, se cumpla la norma y por lo tanto se cumpla el objetivo que el legislador persigue, que es proteger al menor de tener acceso a este establecimiento para que no tenga acceso en definitiva al alcohol.
Así que yo tampoco tengo problemas, Presidenta, en aprobar la indicación sin el aparentemente como viene redactada. Gracias, Presidenta. 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 Diputado Barros. No, solamente decir que me convencieron absolutamente los argumentos, estoy a favor, y solamente pedir si pueden dejar entrar a don Gastón Fernández de la Subrey y a doña también Carolina Ramírez, que están solicitando ingresar a la comisión. Eso nomás, gracias. Ya, ahí vemos que la gente que está en soporte los pueden ingresar. Y tengo la impresión de que estamos todos convencidos, no sé, todos de acuerdo con el texto que propuso el Ejecutivo en esta indicación, ¿o no? ¿Sí? Si es así, lo damos por aprobado por unanimidad también, don Fernando. Carolina, ahora tenemos 9 votos, Presidenta. Perdón, Carolina, yo te pido que miren la pantalla a los que pedimos la palabra. Si no... Ay, perdón, es que no los veo a todos por el comparado, pero usted quiere hacer uso de la palabra, senador Girardi, tiene la palabra. Estoy de acuerdo, no, es que Fernando te avise que me están pidiendo la palabra, entonces. Qué bien, para que el gobierno no nos acuse de obstruccionista, ¿viste? Estamos todos de acuerdo. Todos de acuerdo. Pero me parece fantástico que el gobierno venga con una propuesta así. Aprobado entonces, don Fernando. Sí, Evelyn, por favor, después que se exhiba el documento, puedes quitarlo de la pantalla para ver a todos los intervinientes, porque a mí también me cuesta de repente identificar quién es el que está haciendo uso de la palabra. Y si no, escriban en el chat, nos ayudan con eso, ¿ya? Porque somos hartos, entonces no es tan fácil. La propuesta siguiente es la número 3. Efectivamente incide en una de las discrepancias y está en la página 34 del comparado. En este caso, la modificación que hizo la Cámara de Diputados es al artículo 42, que se refiere a la sanción de quien vende a un menor. Y la modificación en que está la discrepancia incide en el segundo inciso. La Cámara sustituyó ese inciso en el primer trámite constitucional. El Senado, en el segundo trámite, lo reemplazó por lo que está en la página siguiente. Y finalmente la Cámara rechazó ese reemplazo. Entonces, la indicación del presidente de la República es incorporar un artículo cuáter nuevo en un título nuevo que también incorpora la ley de alcoholes. Y ese artículo cuáter tiene el siguiente tenor. Las disposiciones de este título serán fiscalizadas, además de aquellas establecidas en el artículo 2 por la correspondiente autoridad sanitaria. Las autoridades que se refiere al artículo 2 de la ley vigente son carabineros y los inspectores fiscales y municipales. Yo entiendo que en esto estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? No refuerza en el fondo a quien le corresponde el rol de fiscalización. Aprobamos por unanimidad. Quiero tomar nota del número 21. La que sigue está también en la misma página y incide también en el artículo 42. Y la proposición es intercalar entre la palabra obsequiare y la frase o suministrare, la frase ofreciere o proporcionare cualquier compensación, directa o indirecta. Entiendo que en esto también tenemos acuerdo. Aprobamos por unanimidad. De acuerdo. Presidenta. Enseguida, en la página, siempre en la página 34, sustitúyese el inciso 2 del artículo 42, propone el presidente de la República, por el siguiente.
con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, quienes atiendan en estos establecimientos, estarán obligados a exigir la cédula de identidad u otro documento de identificación expedido por la autoridad pública a todas las personas que deseen adquirir bebidas alcohólicas. Asimismo, y mientras se encuentren cumpliendo con sus funciones fiscalizadoras, los inspectores municipales estarán facultados para solicitar alguna identificación que acredite la edad de los compradores. Esto es de consistencia, además, con lo que ya discutimos, así que la aprobamos. Sí, diputado. No, solamente dejar consignado, y perdón, en el artículo que acabamos de aprobar, antes de que el señor secretario leyera, es solamente consignar que, de acuerdo a Senda, que nos ha dicho esta mañana que el 60% de quienes adquieren directamente el alcohol, me parece curioso que nosotros no hayamos propuesto, o que el gobierno no haya propuesto aumentar las penas a quienes venden alcohol a los menores de edad, dado que el 60% las adquieren directamente. Es solamente consignar eso, pero estamos en otra etapa ya. Gracias. Pero hay una norma dentro del artículo que tiene que ver con aumentar las sanciones, ¿o no? Hago la consulta ahí. La verdad es que nos ha costado enormemente hacer un comparado de este tema, sí, por este hecho, ¿no? De que se transforme una ley autónoma en una modificación a una ley. Entonces lo que tenemos que hacer en cada caso es ubicar primero dónde está en lo que las cámaras discutieron lo que ha propuesto las proposiciones de enmienda. Y en segundo lugar, si esto tiene que ver o no con las discrepancias. Yo, honestamente, todavía el tema de las sanciones viene más adelante, Presidenta. No está en esta preparación que hicimos sobre las proposiciones suyas de votación de fácil despacho. Sí, pero me está pidiendo la palabra el director de Senda, Carlos, sobre este tema. Presidenta, le quiero pedir una especial autorización para darle la palabra a quien me acompaña a mi diestra, que es don Juan Ignacio Gómez, que es el asesor legislativo del Ministro del Interior y Seguridad Pública. Por supuesto, Juan Ignacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Solo para responder su pregunta, Presidenta, la propuesta de sanciones que se incluye en la propuesta del Ejecutivo dicen referencia a los incumplimientos de las obligaciones de etiqueta y publicidad. No hay en la propuesta del Ejecutivo una de tabaco, que tiene el objetivo es lo mismo, y me parece que ahí lo que hicimos nosotros fue aumentar las sanciones. Yo espero que esa sea la próxima mixta que tengamos rápido para avanzar en ese proyecto que también busca cautelar, ¿no es cierto?, a nuestros jóvenes y el consumo problemático. Lo que sugiero, diputado Barros, es que podamos tener eso a la vista, podamos revisarlo y si en algún momento, o sea, para la próxima sesión en el fondo ver si podemos incorporarlo, ¿ya? Pero tomo el tema y quedamos con la tarea de revisarlo. Presidenta, si me permite. No, Fernando. Tal vez lo que señala el señor Gómez es precisamente la proposición que viene a continuación. El presidente de la República propone sanciones en los artículos 47 bis y 47 ter y regula la reincidencia en el 47 quater. Eso está en las páginas 36 y 37 del comparado, si Evelyn tiene la gentileza de compartirnos. 36 y 37. Ahí comienza. Vamos a la 37, que es donde están los textos. Es que estas son las infracciones por incumplimiento a las normas de esta ley de etiquetado y de publicidad. ¿Le da lectura, don Fernando? Sí. Artículo 47 bis. La infracción a lo dispuesto en el artículo 40 bis se sancionará con multa de 5 a 200 unidades tributarias mensuales y con el comiso de las bebidas. 47 ter. La infracción a lo dispuesto en el artículo 40 ter será sancionado con multa de 20 a 200 unidades tributarias anuales. Artículo 47 quater. Las sanciones que se señalan en los dos artículos anteriores podrán imponerse dobladas en caso de reincidencia. La reincidencia se determinará según lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 47. Tal vez si ponemos en
pantalla, Evelyn, los artículos 40 bis y 40 ter. Pero yo entiendo que en esto estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Tiene que estar en la 30 más o menos. ¿Estamos de acuerdo, Presidenta? Sí, está a partir de la página 30 están. No, perdón, aquí. Yo tengo que hacer presente que además de estos temas de fácil despacho, sobre estas normas que se han ido tratando, hay también numerosas indicaciones de los parlamentarios. Sí, la del presidente está en la página 24. Pero sobre este tema, de aumento de multas. Ahí están los artículos para los que se establecen estas sanciones. El 40 bis, por ejemplo. Ah, pero hay modificaciones respecto a las normas que tienen que ver con el tema. Exactamente. Pero eso lo vamos la a ver novedad, ahora. Presidenta, si usted me permite, es que las indicaciones parlamentarias están referidas a la propuesta del presidente de la República. Entonces, una vez resuelto eso, de todos modos, tendríamos que revisar todas las indicaciones parlamentarias que inciden en estas propuestas. Sí, pero si despachamos esta, o sea, la damos por aprobada, yo entiendo el aumento de multa, en eso tenemos acuerdo, ¿no es cierto? Yo quiero que ahora, con eso damos por despachados los artículos de fácil despacho, ¿no? Sí. O sea, de fácil tramitación, donde evidentemente teníamos acuerdo. Y ahora lo que les quiero proponer es que revisemos cuáles son nuestras diferencias. Entiendo, la mayor parte de las indicaciones parlamentarias tienen que ver con el que se establezca consumo excesivo de alcohol y no solamente consumo de alcohol. Y lo otro tiene que ver con si se deja el reglamento o no, el tamaño de la etiqueta, ahí hay una discusión, y dónde se pone la etiqueta en la cara. Me parece que son los dos temas. Entonces, y el tema Presidenta, el tema de publicidad de alcoholes en eventos deportivos, camisetas, estadios. ¿Y qué sucede ahí? Porque en el fondo, en el caso de eventos internacionales se permite, ¿no es cierto? Y eso puede ser un poco amplio. ¿Les parece que hagamos más bien ahora una conversación sobre cuáles son las diferencias en esos tres temas? Para ver si podemos encontrar una posición de acuerdo, y si no, bueno, si no lo logramos, tenemos cada uno nuestra postura. Entonces, yo le pediría a don Fernando que nos puedan mostrar la primera, que tiene que ver con el consumo, el primer texto. Si le puede dar lectura para que estemos todos claros. Veamos la indicación del Ejecutivo. No la encuentro, ¿verdad? No, pero aquí Evelyn la está proyectando. Y cuando dice toda bebida de graduación, yo entiendo que aquí debería ser graduación alcohólica, ¿no es cierto? Que, como especificarlo. Eso es más bien formal, pero entiendo que eso es lo que corresponde. Todavía graduación alcohólica igual o superior a 0,5 grados que esté destinada a su comercialización en Chile, deberá llevar en el envase que la contenga una advertencia sobre las consecuencias de su consumo. Igual advertencia deberán contener las cajas o embalajes de carácter promocional destinadas al consumidor que contengan bebidas alcohólicas. Perdón, ¿me permite? La primera indicación parlamentaria respecto a esa norma está en la página 27. Es de los diputados señores Walker y Barros. Es la que está asignada con el número 5 en el comparado. Sí. Ellos proponen reponer la palabra excesivo que estaba en el artículo, entre consecuencias de consumo y el punto. Sí. Pero Evelyn, mejor dejarlo donde estaba la indicación, va a ser más fácil, yo creo. ¿Y aquí llaman excesivo? ¿Cuánto? Es que lo primero es para entender, ahí tenemos el segundo inciso, justamente señala la advertencia referida deberá incluir una leyenda con frases que traten sobre los riesgos y consecuencias del consumo de alcohol. Esa es la propuesta del Ejecutivo, y lo que plantean los diputados es el consumo excesivo de alcohol. Excesivo puede ser 2 copas. Claro. Depende del organismo. Y lo mismo en el inciso anterior, aquí hay dos, a mí me parece que además acá está hablando la población de riesgo, y en el anterior también es el mismo. Sí, está
tanto, en el inciso primero, en el inciso segundo se propone lo mismo. Claro. ¿Puedo opinar? El inciso primero es la norma, o sea, en general, y el inciso segundo tiene que ver con población de riesgo, estamos hablando de embarazadas, de menores. Luego hay otra indicación en el mismo sentido para el inciso quinto. Sí, vamos a conversar sobre ese tema, ¿no es cierto? Que es si es consumo o consumo excesivo. Esas son las dos posturas. Le doy la palabra al diputado Walker, después al senador Girardi. Y después Jaime también me lo está pidiendo. Diputado. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente la indicación que presentamos y que también suscribió el diputado Barros apunta a establecer que no es el consumo per se y de cualquier cantidad de alcohol, porque además depende mucho de la graduación, lo que genera daño a la salud per se, sino que es el consumo excesivo de alcohol. Respecto de la pregunta que hace el senador Quinteros, que es muy pertinente, dice, bueno, pero ¿cuándo se entiende consumo excesivo? Bueno, es que va a depender mucho de las costumbres, de la forma además como se consume ordinariamente por parte de la población. Por ejemplo, los destilados, que generalmente se utiliza una cantidad menor porque no se consume solo, sino que combinado, ¿no es cierto? El pisco sour, con bebidas, el caso del vino, el caso de la cerveza, obviamente son distintos. Pero yo creo que las palabras de la ley se entienden en su sentido natural y obvio, de acuerdo a las reglas de interpretación del Código Civil. Y por eso yo creo que si hablamos de consumo excesivo, ¿cierto? Yo creo que todos entendemos a qué se refiere. La ley establece los principios. No va a faltar quien diga que el vino, por ejemplo, tiene facultades antioxidantes, que es parte de la dieta mediterránea, un consumo moderado de vino, una copa al día, como dicen los franceses, los italianos. Yo creo que es mucho más lógico hablar de consumo excesivo. Y lo otro, respecto de los puntos que usted describe muy bien, Presidenta, como las controversias en materia de este debate, yo creo que la ley es la que tiene que establecer los principios y el reglamento establecer las especificaciones. Y en eso yo comparto la propuesta del Ejecutivo. ¿Sí? Lo único que no comparto de la propuesta del Ejecutivo, y por eso presentamos esta indicación, es hablar de consumo de alcohol a secas. Yo creo que lo que genera daño a la salud es el consumo excesivo del alcohol y así debe quedar establecido en la ley. Senador Girardi. Bueno, yo creo que esta es una discusión más bien técnica y de la evidencia científica y epidemiológica en esta materia. Entonces yo creo que lo que yo le voy a pedir, Presidenta, es que el SENDA y el Ministerio de Salud nos entreguen toda la información. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay dos tipos de daños. O sea, cuando uno trata temas como, por ejemplo, los accidentes de automóviles, que el 80% de quienes fallecen tienen alcohol en su sangre, claro, se trata de quien bebe o tiene un beber excesivo. Esa es la persona que tiene más riesgo de tener un accidente de tránsito. Pero toda la evidencia científica hoy día muestra que el beber alcohol produce daño a la salud. Y eso no está en discusión, hay una evidencia sólida. De hecho, hay un informe del propio Senda con el Ministerio de Salud, por ejemplo, que señala que las mujeres que tienen consumen más de 12 gramos de alcohol diario, que no sería beber excesivo, tienen un riesgo de cáncer de mama muy superior a las mujeres que no tienen. Y las personas que consumen más de 12 gramos de alcohol diario tendrían mayor riesgo de 200 enfermedades asociadas justamente al consumo de alcohol. Y cuando nosotros vemos el promedio de alcohol de los chilenos, si uno toma el promedio, por ejemplo, de jóvenes entre 14 y 24 años en promedio, de acuerdo a los estudios de Senda y el Ministerio de Salud, consumen 86.1 gramos de alcohol diario. Y si uno toma entre 25 y 44, consumen 54 gramos. Y yo estoy hablando que la evidencia científica señala a partir, por ejemplo, que de más de 12 gramos, que está muy lejos del beber excesivo, ya hay daño a la salud. Como esta es una medida sanitaria, y yo soy partidario que nosotros
establezcamos una verdad sobre evidencia científica. Y no es cierto que el daño al alcohol se produce solo con el beber excesivo. Tenemos que hablar entonces de qué tipo de daño. Por eso yo insisto, los daños que están asociados a accidentabilidad, sí, beber excesivo, pero los daños que están asociados a daños cerebrales, a daños y riesgo de adicciones y de escalada a la droga, los daños que están asociados a enfermedades coronarias, los daños que están asociados a algunos cánceres y particularmente cáncer de mama, están vinculados a consumos que no son consumo excesivo. Entonces, yo por eso creo que le pido a Senda y le pido al Ministerio de Salud que hagamos una recopilación ya a la propia biblioteca para que los parlamentarios tengamos esa evidencia a la vista, nada más, y tomemos decisiones sobre fundamentos científicos, porque estamos hablando de daño, sobre qué niveles o qué dosis de alcohol se producen daño a la salud. Solo quiero recordar que Chile está entre los primeros consumidores de Latinoamérica, uno de los más importantes del mundo, y que el 63% de los jóvenes entre primero y cuarto medio consumen alcohol y consume dosis muy importantes de alcohol. Entonces, este es un ecosistema. Y a mí me parece que la advertencia tiene que ser una advertencia que sea comprensiva y apunte a la integralidad del problema, no solo al beber excesivo que causa un tipo de problema de salud, pero el beber alcohol genera problemas de salud en general. Entonces, como hay una discusión, yo pido que se entregue la evidencia y la podamos tomar conteniendo todos los antecedentes científicos a la mano, para que no haya discusión. Después cada uno votará, pero por lo menos que quede claro desde qué rango se produce el daño o no se produce daño. Está claro, senador Girardi. Diputado Sauerbaum y después senadora Bensberger. Y Jaime después. Gracias, presidenta. Mire, a mí lo que me incomoda de esta norma es que solamente diga consumo de alcoholes porque va en absoluto colisión con las políticas públicas que tiene el propio Estado con el mundo del campo. Y le pongo el caso nuestro en nuestra región de Ñuble, en donde se promueve la vinificación, por ejemplo. Hoy día estamos en un proceso enorme de inversión en nuestro valle, para poder hacer que nuestros productores ya no sigan vendiendo la uva que no tiene precio y vayamos a vinificar y conquistar mercados internacionales con cepas nuevas como el Cinsault, que ha ganado medallas internacionales. Entonces, me parece a mí que podemos afectar medidas concretas como esta de beneficio a los pequeños agricultores por una palabra, porque decir consumo de alcohol solamente quiere decir que finalmente estamos sancionando el consumo de un trago, de una caña o de una garrafa. Entonces, me parece a mí que hay que precisar esta palabra y a mí me parece que agregarle la palabra excesivo, como lo ha propuesto el diputado Walker, que yo la suscribo totalmente, sería lo más oportuno y además, como le vuelvo a repetir, no afectaríamos las políticas que el propio Estado está promoviendo en nuestros campos. Gracias, presidente. Senadora Ebesberger. Gracias, presidenta. Yo tiendo también a coincidir con la indicación del diputado Walker. No soy experta en la materia, pero a diferencia del cigarro, lo digo siendo fumadora, ¿no es cierto? A diferencia del cigarro, uno sabe que 1, 2, 10 o 20 cigarros, da lo mismo la cantidad, el cigarro es malo para la salud y te hace daño. Ahora, respecto del alcohol, yo no soy experta y uno tiende a pensar, ¿no es cierto?, que el consumo de alcohol normal, el tomarte una copa de vino, no sé, en un almuerzo, en una comida, de vez en cuando, no es dañino para la salud. Eso es, creo yo, el conocimiento que la mayoría de nosotros tenemos y creemos. Si eso es distinto, comparto con el senador Girardi, bueno, científicamente entréguenos la evidencia de que todo consumo de alcohol es dañino para la salud, pero creo que uno en un etiquetado de esta manera, tú no puedes poner que todo consumo de alcohol es dañino para la salud si eso no es efectivo. Yo creo que hay que ser ahí muy cauteloso.
Si eso científicamente no es así, de hecho, lo señalaba el diputado Walker cuando explicaba su indicación, hay médicos que te lo dicen, que te puedes tomar una copa de vino, que tiene algunas propiedades, que no solamente no te hacen daño, sino que te pueden llegar a hacer bien. Entonces, ¿por qué nosotros en un etiquetado vamos a poner lo contrario? Sí, al revés, hay evidencias científicas irrefutables que todo consumo independiente, al igual que el cigarro, independiente de la cantidad, es dañino, bueno, vamos en ese sentido. Pero si como la mayoría de nosotros creemos con un conocimiento a lo mejor el natural y obvio, ¿no es cierto?, sin ser expertos, entendemos que eso no es así y que es el consumo excesivo el que hace daño a la salud, me parece a mí que es ese el que debería quedar expuesto en estas etiquetas y ser sumamente coherentes y certeros con lo que se pone. Yo creo que uno no puede legislar y exigir que en una etiqueta de un producto de esta naturaleza, que efectivamente Chile es un gran productor, no solamente productor, sino que exportador, debe decir la verdad. No podemos conducir a error ni equivocarnos en una materia de esta naturaleza, Presidenta. Gracias. Gracias, senadora. Le damos la palabra a Jaime González, que me la pidió reiteradamente, y estamos ya sobre la hora, entonces lo que yo le pediría ahí al director de Senda, que nos puedan hacer llegar la información, y bueno, retomamos el próximo jueves con este y los otros dos puntos que están en divergencia. Jaime. Presidenta, muy breve, lo siguiente. Compartiendo la inquietud de los diputados Walker, Barros, Sauerbaum y la senadora Bensperger, mencionar lo siguiente. El problema que tiene la norma, y como bien lo dijo la senadora Bensperger, es que se basa en preceptos de carácter general. Entonces, en ese sentido, lo que al Ejecutivo le parece razonable, presidente, es señalar que en algunos casos las consecuencias sanitarias del consumo de alcohol, por el solo hecho de consumirlo, genera un daño para algunas patologías o enfermedades. En el caso del cáncer mamario, esofagal, oral, el caso de la cirrosis, la diabetes. Ahora, nosotros compartimos lo señalado en cuanto a que la palabra, solamente la palabra consumo puede no ser suficiente para establecer una focalización de la política pública. Y por lo mismo, esta norma va vinculada con quiénes son las autoridades que dictan el reglamento. Y para poder focalizar la política pública, a nosotros nos parece necesario y suficiente que sean al menos 2 ministerios los que participen en la dictación del reglamento, que son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura. En el mismo sentido, es menester señalar que si nosotros agregásemos la palabra excesivo, si quisiéramos focalizar una política pública de no consumo para niños, para jóvenes o incluso para personas que padecen esas enfermedades, no tendríamos las herramientas suficientes y necesarias. Y por otra parte, alguien podría pensar, entonces si hay un consumo excesivo, habría un consumo adecuado de alcohol, y ahí incurrimos en el siguiente cuestionamiento. No tenemos cómo definirlo y cómo acotarlo. Por eso, a nosotros nos parece adecuada la propuesta que ha hecho el Ejecutivo, en el sentido de señalar solamente la palabra consumo, sin calificarlo ni de excesivo ni de adecuado, pero al momento de materializar la política pública y focalizarla en la publicidad misma, nos parece justo que participen otros ministerios también incumbentes en la materia, como son el Ministerio de Agricultura, y con eso se puede focalizar y materializar y ejecutar la norma, porque al final tenemos un problema técnica, normativa o legislativa, en cuanto tenemos una norma de carácter general que se tiene que materializar en publicidad y en asuntos concretos, y por lo mismo no estamos con otras propuestas de indicación que van a discutir las próximas sesiones, que quieren o pretenden incluir normas sobre publicidad en la misma ley, porque nosotros tendemos a pensar que tiene que ser materia de reglamento para que la política pública sea focalizada y ajustada a la realidad presente. Muchas gracias, Jaime. Ahí esperamos la información de parte de Senda, agradecerles eso, que nos lo puedan hacer llegar y compartir con quienes integramos esta comisión mixta, y continuamos el próximo jueves. Igual avanzamos, yo creo, en los artículos hoy día donde teníamos acuerdo, y yo propongo que nos centremos a hacer la discusión también en los otros temas, a ver si encontramos una alternativa y si nos someteremos a votación. Que les vaya muy bien a los diputados en su sesión y a los colegas senadores y al resto también. Muy buen día.
Gracias, presidenta. Damos la sesión habiendo cumplido su objetivo.